Les saludo en el Señor. Paz y bien, hermanos. Quinto domingo de Pascua, iluminados por el Evangelio escrito por San Juan en el capítulo 14, de los versos 1 al 12. 10 de mayo 2020, en medio de la pandemia, nuestro corazón no se apaga. Hoy celebramos también civilmente la maternidad, el Día de las Madres, decimos, recordando a nuestras madres para felicitarles por el don de la vida que nos dieron, como fuentes de vida, de amor y de gracia, en la perseverancia del cuidado que prodigan a los hijos, del amor de una madre que es a la vez esposa. Nuestra oración y nuestra gratitud. Muchas felicidades a todas las madres. Platicando con varias gentes en estos días sobre qué es para ellos la Pascua, dicen muy espontáneamente: es el tiempo después de la Semana Santa, haciendo referencia seguramente a 7 semanas después de la resurrección de Cristo hasta Pentecostés. Podemos entender esta respuesta porque se ha hecho una costumbre en general el dividir 2 tiempos, aún en lo civil, no solo lo religioso, en lo civil también. Y decimos vacaciones de Semana Santa. Anteriormente, tiempos atrás, en muchos lugares, y todavía hasta la fecha, también se dice vacaciones de Pascua. Ciertamente, para entender mejor el Evangelio de hoy, creo necesario aclarar y recordar qué es la Pascua. Fundamentalmente, Pascua significa el paso, haciendo memoria aquel día en que Yahvé pasó por Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Hizo pasar en la noche al ángel exterminador, dando muerte a los primogénitos de los egipcios, como consecuencia de la rebeldía de Faraón. Al mismo tiempo, los israelitas, guiados por Moisés, prepararon y sacrificaron un cordero como lo había mandado el Señor. Marcaron sus puertas con la sangre para librarse de la muerte. Asaron el cordero y en familia lo comieron con hierbas amargas y pan sin levadura en esa misma noche. Al amanecer salieron de Egipto como pueblo libre, de regreso a la tierra prometida. Desde entonces el pueblo de Israel lo celebra cada año, porque así lo mandó el Señor. Podemos decir que en estos signos encontramos los elementos esenciales que encierra lo que originalmente se llamó la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo también celebró la Pascua de los judíos toda su vida, primero en familia, seguramente con San José y la Virgen María, con sus padres. Y los evangelios nos señalan que a los 30 años Jesús va a celebrar 3 Pascuas. Por eso situamos la vida de Jesús en 33 años. Hay una expresión, sin embargo, importante que yo quiero subrayar del Evangelio de San Juan. Es poner de relieve lo que se conoce como la hora de Jesús, el sacrificio del Cordero Pascual. En el capítulo 13, Juan nos ubica en esta hora. Jesús, con sus apóstoles, celebra la Cena de Pascua, mejor conocida como la Última Cena. Empieza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo. Palabras que sintetizan, diría yo, el verdadero paso de Dios entre nosotros. El paso de Dios por el mundo, que viene para dar la libertad a su pueblo, librándole de la tiranía del enemigo, de la tiranía de nuestras mismas cadenas, vicios o atavismos. Dos cosas importantes: la hora, indudablemente prevista por el Padre. Segundo, Jesús, para cumplir la voluntad de su Padre, se entrega al sacrificio de la cruz, dándonos así la salvación al género humano. A esto ha venido al mundo y la hora había llegado. La celebración de esta Pascua, por lo tanto, es infinitamente superior a la de Egipto. Cristo es ahora el Cordero que con su muerte y resurrección pasa de este mundo al Padre. Él mismo es la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y para la humanidad es Él el que nos hace pasar de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, de la condenación a la salvación, de la noche al nuevo día. Es pues en la cena donde da las grandes lecciones como Maestro y Señor, como siervo que lava los pies a los demás siervos. Recordemos que los apóstoles y todos en general ante Dios somos siervos, servidores, sirvientes. Y Jesús se hace más abajo que todos los demás sirvientes. Es Él quien sirve a los sirvientes. Por eso se le ha llamado el siervo de los siervos, enseñando que este servicio es con amor, porque este signo que realiza Jesús en la cena es precisamente para indicar la purificación que nos ofrece. Es necesario primero quitar el pecado, la miseria, vaciarnos, limpiarnos, para después llenarnos. Es pues para el perdón de los pecados. Así el Señor marca el mandamiento nuevo. Es lección de humildad profunda. Es al mismo tiempo donde el Señor realiza la institución de la Eucaristía, la institución de su sacerdocio, transformando la realidad de aquellos apóstoles en verdaderos sacerdotes, donde vemos a Pedro como el primer papa y los demás apóstoles como los primeros obispos. En una sucesión que no pasa hasta la fecha, encontramos al sucesor de Pedro y a los sucesores de los apóstoles, el papa y los obispos. Para ellos y para todos, el Señor, mediante el signo del lavado de los pies, nos va a marcar el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, porque para perdonar, verdaderamente perdonar, se requiere amar. Para poder sacar de nuestros odios y rencores, se necesita llenarnos del amor de Dios, porque el odio ha acabado con el amor que teníamos. Se necesita del amor de Dios para perdonar. Por eso debemos de pedir siempre el amor de Dios. Danos de tu amor para que volvamos a amar al que nos hizo daño, al que nos defraudó, al que nos insultó, al que nos hizo quedar mal, al que nos hizo perder el trabajo, qué sé yo. Ahí donde se hizo el encono del enojo, de la división, del odio, del rencor, del resentimiento. Aunque no lleguemos al pleito, interiormente el corazón de muchos está resentido, con heridas que incluso en la memoria les hacen llorar hasta la fecha. Lavar los pies significa toda una tarea solo de amor. Solo en el amor podemos entender que los demás son más importantes que nosotros a los ojos de Dios. Que nosotros con Cristo
Debemos ser los servidores de los demás, como si los demás fueran el amo o fueran mi Señor. No es fácil, es tarea difícil. Sin embargo, solo en el Espíritu Santo se puede lograr. Ven Espíritu Santo, llénanos del amor para que podamos amar, perdonar y lavarnos los pies unos a otros, como Cristo lava los pies a sus apóstoles. Así podemos entender que el mandamiento nuevo, como bien lo decimos, el mandamiento del amor, implica pues toda esa espiritualidad de amor y perdón. Eso que el Señor ha realizado ahí, lo va a realizar vivamente al día siguiente con su cruz, con su pasión dolorosa, con su muerte, con la entrega de su cuerpo en sacrificio, con el derramamiento de su sangre. El mandamiento del amor es una lección de humildad profunda y es al mismo tiempo la institución de la Eucaristía. Es Cristo sacerdote compartiendo su sacerdocio, instituyendo el sacerdocio que está presente hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos. Es Cristo el sacerdote y es Cristo la ofrenda. Es Cristo el pastor y es el cordero inmolado. Este es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Lección, repito, de profunda humildad. Preparando Jesús el corazón de los apóstoles para la hora difícil, consternado, señala al traidor. Habla de las negaciones de Pedro. No es nada fácil que amando a los suyos hasta el extremo, sepa que uno de ellos habría de traicionarlo. Es una misión de amor. El Señor marca la misión, que así como Él es el enviado, así también los apóstoles son enviados por Él. Es una misión de amor que habrá de lograr la unidad con el Padre. Así dice: el que los reciba a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. El servicio nos une al Padre por Jesucristo. El corazón de los apóstoles quedó turbado. Les había señalado que Judas le entregaría, que Pedro le negaría. Intenta hablar con claridad, habla de cosas nuevas a la mente del apóstol. Están inquietos, el corazón les quedó turbado, sus inteligencias inquietas. Les había dicho que uno de ellos lo traicionaría. Claramente se nota que no le habían entendido mucho, pero el Señor los tranquiliza. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Pareciera una súplica, pero es sobre todo la voz de Jesús, que con su palabra enciende la fe, da la paz. No se turbe su corazón. Es el camino también de la fe. Si creen en Dios, crean también en mí. Es el llamado en la fe. Es creyendo en Él como se encuentra la paz, la confianza. El Señor sabe que se acerca la hora en que va a morir para luego resucitar y subir al Padre. Entiende que se sentirán tristes. De ahí que les habla también con un amoroso entusiasmo del futuro, donde quiere que lleguemos todos, como quien tiene prisa de ver su obra terminada. Les habla de las riquezas de su Padre, donde hay muchas mansiones. Les asegura preparar un lugar para todos. Me atrevería a decir que habla como un verdadero enamorado, que no quiere ver la tristeza del amado y del cual no quiere separarse nunca.
pero es necesario que Él se vaya, nos dirá más adelante. Irá, pero promete regresar para llevarnos con Él. Les dirá: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y yo voy a prepararles un lugar. No estén tristes, porque aunque vaya, voy a regresar cuando esté listo. Vendré por ustedes, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Yo los llevaré conmigo. Estas palabras solamente se pueden entender en el amor. Estas palabras se pueden entender como aquel que anima y entusiasma. No es Él quien va a ser consolado por los apóstoles, porque es Él el que va a morir. No, sino que viendo la tristeza, les anima, les alienta. El Señor siempre nos alienta en medio de nuestras tristezas. El Señor siempre nos da la palabra de la paz. La palabra que ilumina el entendimiento y que a pesar de los obstáculos de la vida presente nos permite ver y contemplar desde ahora la vida futura. La Iglesia se finca en la esperanza, se apoya en esta promesa. El Señor les dice: me voy, y de inmediato surge la intervención de 3 de los apóstoles. El primero de ellos es Tomás. Ya sabemos que Tomás es un poco necio, diríamos. Lo conoceremos más adelante, cuando Cristo resucitado, ¿verdad? Él no cree que haya resucitado o que esté vivo. Y Tomás le dice: Señor, muéstranos el camino. Todos conocemos la respuesta, que es muy larga en su expresión, muy profunda. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Camino, verdad y vida son 3 palabras que hay que contemplar. Ahí entra esa función de nuestra capacidad, que al impulso del Espíritu Santo será siempre mayor, que abriendo los ojos en la fe podemos entrar, leer la palabra, contemplarla. Se llama en latín interlegere, intelligere, que significa, y decimos, inteligencia. Es abrir la puerta, que en latín se dijo aperire, y sapere, decimos saber. Abrir la puerta del saber es entrar, contemplar y leer, interlegere. Queridos hermanos, esta pregunta hay que meditarla. La respuesta es una gran lección. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin la luz de la verdad, nadie ve el camino. Si no tienes vida, de nada te sirve incluso la verdad. Por eso en Cristo está la plenitud. Ir con Cristo, entrar en Cristo, caminar con Él, aún pasando por el umbral de la muerte, sabemos que el camino tiene una meta feliz, la resurrección y la eternidad en el Padre. Por eso el Señor les habría dicho: el siervo no es mayor que el amo, el enviado no es mayor que el que le envía. Yo los envío a ustedes. El camino del envío es la misión, una misión que nos lleva, repito, a la unidad en el Padre por el Hijo, una misión a la que es recoger verdaderamente a la humanidad entera. En estas palabras nosotros podemos ahora entender el paso siguiente, porque Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.
Estas palabras las vamos a retomar. Primero hay que dejarlas caer en nuestro interior. En esta respuesta que da Jesús, la repito, le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Queridos hermanos, si nosotros nos preguntáramos un poquito en la calma, ¿desde cuándo está Jesús con nosotros? La respuesta, diríamos, más precisa es: desde que fuimos bautizados. Ahí recibimos su vida. Ahí nos transformamos en hijos de Dios. Ahí se nos hizo la promesa de ser herederos del cielo. ¿Cuánto tiempo hace que está Jesús en nuestro corazón? Tal vez alguien se quedó pensando en la primera comunión. Tal vez alguien diga: cada vez que le hablo, el Señor viene. Pero ¿cuánto tiempo hace de todo eso? Y en todo ese tiempo, ¿ya conocemos al Señor? ¿O solamente lo llevamos como una idea a la que nos aferramos? ¿Realmente Jesús es real en nuestra vida? Eso, queridos hermanos, tenemos que meditarlo con calma. Porque la respuesta de Jesús es al mismo tiempo una pregunta. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Si nosotros decimos sí te conocemos, tal vez podemos mentir. Si decimos no te conocemos, tal vez generamos una pena en el corazón de Jesús. Porque Él sí nos ama, sí nos conoce y fielmente sí está con nosotros. Y todavía no lo conocemos. Meditemos bien estas cosas, porque en eso está el que crezcamos en el amor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es una gran revelación, porque quiere decir, el Padre y yo somos una sola cosa. La unidad trinitaria, diríamos, que es un solo Dios en tres personas realmente distintas. Es una realidad. No es si yo lo creo o no lo creo. No depende de mí el que Dios sea uno y trino, independientemente de que creas o no creas. Así es la realidad de Dios, uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús se ha dicho: el que me ve a mí, ve a mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Nos habla también sutilmente de la unidad, de su divinidad. ¿Cómo dices entonces, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. Jesús insiste en que debemos creerle, como creemos en Dios, como creemos en el Padre. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Si no creen en mis palabras, al menos créanme por mis obras. Ahí, queridos hermanos, hay que ir a buscar un poquito con calma también cuáles son las obras de Jesús. Sí, esencialmente es la obra de la Pascua, el paso para darnos la libertad, el que pasó de la muerte a la vida, el que muriendo ha resucitado. Sí, esencialmente eso, pero las obras de Jesús tienen un preámbulo desde la encarnación, su nacimiento, su infancia, diríamos su vida oculta en la carpintería, en el hogar de Nazaret, como hijo de familia, preparándose incluso para la gran misión. Podemos conocer las obras de Jesús y decir: es el que sana a los enfermos, el que libera a los oprimidos, el que expulsa a los demonios, el que le da la vida a los muertos, el que calma las tempestades o la furia de los vientos.
Es el que da de comer al pueblo, a las multitudes. Es el que calma nuestra sed. Podemos decir que el Señor, conocemos sus obras. Realmente en el Evangelio hay signos específicos que se llaman incluso los signos mesiánicos. Lo conocemos por sus obras. Y Jesús incluso dice, las obras que yo hago no son mías, sino son de mi Padre. Es el Padre quien hace las obras. El Señor trata de afirmar bien estas grandes verdades. Dice, en verdad les digo, el que cree en mí, hará también él las obras que yo hago. Queridos hermanos, vamos con calma, más calma. Todo lo que hizo Jesús, ¿crees que lo puedes hacer tú? ¿Tú puedes resucitar a un muerto? ¿Tú puedes dar de comer al hambriento? ¿Tú puedes expulsar al demonio? ¿Tú puedes calmar las tempestades? ¿Tú podrías calmar el virus que hoy nos amedrenta? Si ustedes creen, harán las mismas obras que hago yo, y las harán aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Quiere decir, porque a la derecha del Padre yo mismo estaré dándoles fuerza aquí en el mundo. La fuerza que tenemos, sobre todo, lo vemos en la Eucaristía, cuando el sacerdote sube al altar para ofrecer el pan y el vino. Real y verdaderamente se hace presente el Señor, porque sentado a la derecha del Padre sigue siendo glorificado, y lo que Él dejó se realiza nuevamente en un sacrificio un poco diferente, porque en el Calvario es un sacrificio cruento con derramamiento de sangre, y aquí es incruento. Eso, queridos hermanos, en la institución misma de la Eucaristía lo podemos apreciar. Pero ustedes pueden hacer las obras que yo hago. Ante todo se refiere a las obras del amor, del perdón, de la reconciliación, de trabajar por la paz. Podríamos meditar y contemplar las bienaventuranzas, como decimos. Medítalas, haz las obras del Padre, haz las mismas obras que hace Jesús. Y en la medida en que se continúan a lo largo de los siglos hasta el final, serán más grandes cada vez. Ustedes podrán hacer las mismas obras que yo hago, y aún mayores que estas. ¿Qué promesa, qué testamento les está refiriendo Jesús a sus apóstoles sentado a la mesa de la Pascua? Queridos hermanos, más adelante encontraríamos la intervención también de Judas, el Tadeo, no el Iscariote, el mismo Judas que escribe incluso una carta muy preciosa que está al final de la Escritura, que ojalá todos la conozcamos. Sí, las cartas de Judas. Judas también interviene, y Judas le dice, ¿qué pasa? ¿Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a nosotros, y harán de nosotros su propia casa. Me llama mucho la atención cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Originalmente decimos, el cielo es donde vive Dios. Y si Dios quiere vivir en nuestros corazones, el cielo más grande es tu corazón. Los corazones son los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.